Moraxella catarrhalis decíamos que siguen siendo cocos, pero eran gram negativos, lo mismo que platicábamos con las neiserias. Vamos a empezar a platicar hoy acerca de un grupo de microorganismos bacterianos que, si ustedes ya pueden ver la diapositiva, vamos a empezar hoy unos bacilos, y van a ser unos bacilos gram positivos. ¿Ya ven la diapositiva, jóvenes? ¿Ya se ve la presentación? Sí, ya se ve. Ya, doctora. Ok, muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces hoy tenemos 2 horas, creo. Vamos a platicar acerca de Clostridium botulinum, que es quien me produce el botulismo, y vamos a hablar acerca de Clostridium tetani, que es el que me produce el virus, la infección de tétanos, que es una bacteria, no es un virus. Entonces, vamos a platicar de generalidades, vamos a ver de los requerimientos que se necesita, porque afortunadamente no tenemos tantos casos de tétano o botulismo. Incluso pues son ya muy contados los casos que pudiéramos tener de este tipo de afectaciones bacterianas, ¿no? Vamos entonces a hablar previamente al grupo de del grupo de las bacterias de botulismo y de tétano. Previamente vamos a especificar qué son esas bacterias anaerobias. Por ahí ya han visto ustedes que hay específicamente dos definiciones de acuerdo a las necesidades que tienen las bacterias de utilizar o no oxígeno, ¿no? Y si la bacteria en este caso tiene necesidad de crecer, de reproducirse mediante la presencia de oxígeno, se llaman aerobios. Por lo contrario, si la bacteria muestra una sensibilidad al oxígeno, le vamos a decir que es anaerobio. Y hay diferentes necesidades, más bien diferentes como categorías entre ese grupo de anaerobios, que es lo que vamos a platicar previamente. Entonces, con las bacterias anaerobias, que van a ser esas bacterias que no necesitan oxígeno para poder reproducirse ni multiplicarse. Estas, como bien dice, no utilizan oxígeno para su crecimiento ni para el metabolismo, sino que obtienen su energía mediante reacciones de fermentación. Hace unos días nosotros platicábamos acerca de una enzima que tienen algunas bacterias que se llama oxidasa. ¿Se acuerdan? Decíamos, es oxidasa positivo, en el caso de neiserias, por ejemplo. Yo les decía, entonces, esta Neisseria, que sí es una bacteria aerobia, tenía la necesidad de utilizar esta oxidasa o el citocromo C para poder realizar su producción de energía, ¿no? Para poder hacer su respiración. En el caso contrario, estas bacterias anaerobias, como lo son el género de Clostridium, ellas, como no utilizan ese oxígeno, ellos no van a hacer esa cadena de electrones, no necesitan lo que platicábamos del citocromo C. Entonces, dado que no hay oxigenación para que ellas puedan conseguir esta energía, acuérdense que es una célula procariota y ellas tampoco tienen mitocondria. Entonces, estas bacterias lo hacen a través de fermentaciones. Y vamos a tener dos grupos principales dentro de las bacterias anaerobias que se llaman anaerobios obligados y anaerobios aerotolerantes. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, me va a decir, como indica la subclasificación, si todavía me pueden tolerar o permitir tantito la presencia de oxígeno para poder reproducirse sobre todo. Y en el caso de los anaerobios obligados, es que no toleran para nada, en este caso, la necesidad del oxígeno, ¿no? Incluso a veces cuando una bacteria anaerobia es estricta, se le considera estricta, a veces cuando tantito ve que hay presencia de oxígeno por muy pequeñas cantidades, esa bacteria no se reproduce porque entonces el oxígeno es letal para ellos. Es como si fuera un veneno el oxígeno para estas bacterias anaerobias. Entonces, de acuerdo a estas clasificaciones, vamos a tener anaerobios obligados, que van a ser mucho más exigentes con esas necesidades de que no haya oxígeno, y vamos a tener unos anaerobios aerotolerantes, que todavía pudiéramos considerar una cantidad de oxígeno. Bien, entonces, dentro de los anaerobios obligados,
Vamos a tener unos que son estrictos, que decían, y estos no crecen en la superficie del agar ante niveles de de oxígeno. Entonces, estos, si los tuviéramos en un medio de cultivo y yo los expongo a una incubación, tal cual los siembro, que estén expuestos, que en ese medio de cultivo tuviéramos, se pudiera filtrar cierta cantidad de oxígeno, estos anaerobios obligados estrictos simplemente no crecen. Aunque el paciente tuviera un Clostridium, por ejemplo, si fuera obligado estricto, no crece porque nota la presencia del oxígeno. Todas estas características que nosotros platicamos de los medios de cultivo, de los agares, también son características que pueden realizar adentro de los pacientes. ¿Se acuerdan cuando platicamos de la catalasa, cuando platicamos de la oxidasa, cuando platicamos de la coagulasa? Entonces, también, de acuerdo a estas zonas anatómicas, tenemos diferentes procesos bioquímicos, tenemos procesos metabólicos. Nosotros podemos, durante esos procesos, hacer desechos, producir ATP, todo dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Del paciente. Entonces, también esto va a depender de qué zonas anatómicas vamos a poder encontrar al Clostridium. Hay diferentes tipos de Clostridium que también vamos a platicar hoy. Y entonces los aerobios, perdón, obligados van a ser estrictos. A ver, espérenme, es que aquí es en la primera en la primera parte que tienen ustedes de la clasificación, la primera palabra está mal escrita, se las voy a corregir porque es anaerobios obligados estrictos. ¿Ok? Por favorcito, porque aquí me confundí en ponerles aerobios. Tengo una clase que es anaerobios obligados, y entonces de esta vamos a tener dos clasificaciones, que va a ser anaerobios obligados estrictos. Por favorcito ahí, mil disculpas, les puse aerobios, pero es anaerobios. Antes de subirle el PDF se los voy a corregir. Entonces, estos no crecen, decíamos, en superficie, no toleran para nada, cero porcentaje de oxigenación, ¿ok? Por consiguiente, tenemos anaerobios obligados moderados, y estos, aunque son obligados, se desarrollan cuando se exponen a niveles de oxígeno que van desde el 2 hasta el 8%. Máximo permiten ese 8% de oxigenación. Dime, Julio. Pensé que es que vi tu micro activado. Entonces, dentro de en la otra clasificación vamos a tener anaerobios aerotolerantes, y estas bacterias anaerobias que muestran un limitado o escaso desarrollo en agar en aire ambiente. Entonces nosotros vamos a tener bacterias aerotolerantes porque todavía permiten un poquito más de ese 8% de oxigenación. No son tan estrictos, no ven presencia de oxígeno y se limitan a crecer, sino dependiendo de la cantidad de oxigenación, entonces van a poder crecer o no. Las bacterias son seres vivos, decíamos, son células procariotas, pero entonces, de acuerdo a estos distintos requerimientos, ellas van a poder multiplicarse. Es decir, si yo fuera una bacteria, un Clostridium, voy a saber el ambiente en el que me encuentro, ya sea dentro del cuerpo de un paciente o en un agar o medio de cultivo. Entonces voy a ver esos requerimientos. Por ejemplo, si yo fuera a empezar a reproducirme, voy a saber, pues hay oxígeno y yo empiezo a reproducirme, pues obviamente me voy a morir porque yo no tolero cantidades excesivas de oxigenación, ¿no? Entonces, estas son estas medidas que necesitan las bacterias para poder crecer, son importantes para poder clasificarlas. Entonces, con base en estos datos de oxigenación, les decía, vamos a poder tener una clasificación general, que son bacterias aerobias, bacterias anaerobias, y a nosotros en la parte del diagnóstico, de acuerdo a los tipos de cultivos que ustedes nos manden, de acuerdo a lo que los pacientes a veces indican o hacen referencia en donde creen tener la lesión, estos cultivos precisamente tienen requerimientos diferentes. Van a haber cultivos que se puedan poner sobre temperatura ambiente, así expuestos, pero también van a haber cultivos que se tengan que poner como en una especie de jarra para poder aislarlos completamente de la oxigenación, ¿no? Entonces, los anaerobios, que va a ser en este caso con los Clostridium, van a ser, nos está diciendo que Clostridium es un tipo de bacteria que no crece en presencia de oxígeno,
o vamos a tener algunos tipos de Clostridium que van a permitir solo una pequeña cantidad de oxigenación. ¿Ok? Por ejemplo, los estafilos, los estreptos, muchos de ellos sí son más tolerantes a cantidades, o incluso si tienen presencia de oxígeno, ellos fácilmente crecen. Toda la bacteria que crezca en oxígeno, pues siempre va a ser mucho más fácil poder cultivarla. Y esto lo vamos a ver también en la parte del diagnóstico, porque no es lo mismo un cultivo de un estafilo a un cultivo de un tétano o un cultivo, por ejemplo, de un paciente con botulismo. De hecho, ahorita vamos a ver que las pruebas diagnósticas van a cambiar. Es importante que sepamos todos estos requerimientos, porque ustedes como médicos, pues sobre todo les va a servir en la parte diagnóstica. Ya no, a lo mejor ya aquí ya no le voy a poder mandar un cultivo a mi paciente, porque no es tan fácil que pudiéramos obtener el crecimiento de una bacteria. ¿Ok? Entonces, nada más para finalizar con esta parte, incluso yo he visto algunos de ustedes copian el momento, es anaerobios obligados estrictos, por favor, ya nada más lo corrijo. Hoy mismo les voy a subir el PDF para que tengan toda la información de lo que hemos visto toda esta semana. Entonces, lo corrijo antes de subírselos, por favor. Sí. Y bien, ahora sí, vamos a entrar en materia con un nuevo género. Este género es de Clostridios, o el nombre de latín, que es Clostridium, y vamos a ver las diferentes especies que podemos englobar con los Clostridios. Dentro de estas características ya cambia la morfología de la que hemos estado platicando, ¿no? Con los estafilos, enterococcus, neiserias, con los estreptos, todos los que hemos visto hasta ahorita eran cocos, ¿se acuerdan? Eran cocos, ya sea diplococos, cocos en racimo, cocos en cadena, positivos en el caso de estafilos y estreptos, negativos en el caso de Neisseria moraxella. Con Clostridium, entonces, ya tenemos un bacilo. Y este bacilo cambia morfológicamente, porque como ustedes recordarán, los bacilos son como una especie de bastones, justo como se observa en la imagen que tienen de fondo. Y son gram positivos, entonces vamos a ver estos bastones o estas bacterias alargadas, y también van a ser de color morado, son gram positivos. Vamos a tener que tienen esporas resistentes al calor, a la desecación y a desinfectantes. Por lo tanto, cuando teníamos una espora, no me acuerdo si con ustedes platiqué qué eran las esporas son una característica que tienen algunas de las bacterias. Afortunadamente no todas las bacterias tienen esporas, porque las esporas es una facultad que tienen esas bacterias como de poder deshidratarse. Imagínense, yo creo que todos conocen las pasas, ¿no? Las pasas están todas arrugaditas. Esa puede ser una espora. Imagínense que eso es una espora. Y dentro de esa espora, que está toda deshidratada, así, arrugadita, tiene el cromosoma de tipo ADN de la bacteria. Y entonces esa espora está como que toda empobrecida, toda deshidratada, pero tiene la capacidad incluso de que si nosotros le ponemos algún tipo de desinfectante, le ponemos, por ejemplo, alcohol, yodo, ellas resisten a esos cambios sobre todo este tipo de antisépticos, ¿no? Resisten a elevadas temperaturas. Por ejemplo, si nosotros la hervimos, hervimos agua que tuviera bacterias con esporas, existe el riesgo que todavía ellas puedan resistir a 100 grados Celsius, por ejemplo. Entonces, esas esporas son un grado de resistencia elevado que pueden mostrar algunas bacterias. Cuando esta espora puede hidratarse otra vez o encuentra un medio para poder, es un medio adecuado en el que ella va como que a revivirse de nuevo, se reactiva el cromosoma que tenía adentro y entonces vamos a tener la bacteria. Es como si estuviera en un estado latente. Estaba la bacteria, no sé, puede ser un Clostridium que decíamos, tiene espora, y entonces ya está en ambiente externo, lo puedo encontrar en el suelo, lo puedo encontrar en el polvo. Cuando ya encuentra o tiene esos cambios de humedad, de temperatura, esta espora es como que si reguarda ese material cromosómico del Clostridium. Y entonces ahí va a estar. Por años incluso puede estar una espora.
Cuando encuentra las necesidades otra vez para poderse hidratar, para poder reproducirse de nuevo, entonces se reactiva el Clostridium. Es como si hubiera quedado dormidito en un estado latente dentro de esta espora. Entonces, prácticamente esa es la función de las esporas. Y les decía que afortunadamente son contadas las bacterias, porque se imaginan si pueden estar durante semanas, meses, años con las bacterias con esporas, pues tendríamos más riesgo a tener más infecciones. Entonces, el único método en el que podemos eliminar las esporas al 100%, el único método es la esterilización. Cuando ustedes van a operar, cuando ustedes van a hacer algún tipo de intervención, pues esos utensilios médicos, herramientas médicas, no sé el nombre específico, no sé, las tijeras, todo este tipo de objetos, de utensilios que utilizan para poder abrir al paciente, hacer esta intervención, pasaron por un método de esterilización y es cuando ustedes ya tienen la confianza, pues de que va absolutamente estéril a cualquier microorganismo, ¿no? No existe ningún microorganismo. Antes, no sé si les ha tocado ver en algún momento cuando se hacían pruebas como en Papá Nicolau, cultivos, utilizaban unos espejos vaginales de metal. Ahorita ya son de plástico porque son desechables, o en la mayoría de los casos ya son desechables, ¿no? O al menos en la parte ya privada. Todavía por ahí en el Hospital de la Mujer me tocaba ver de metal. Y entonces estos, dado que se introducen en el cuerpo del paciente, de las pacientes, necesitan esterilizarse. Entonces, el único método en el que nosotros vamos a poder eliminar totalmente las esporas es la esterilización, pero sabemos que una esterilización está aproximadamente sobre los 121 grados Celsius. Cuando yo hiervo el agua, por ejemplo, que antes, no sé, las abuelitas cuando no había agua potable hervían el agua, ¿no? Entonces el agua llega a un nivel de ebullición de 100 grados Celsius y por lo tanto pudiéramos todavía tener presencia de bacterias con esporas. Entonces, Clostridium tiene la capacidad de poder infectar aún en alimentos que hayan llevado un proceso de calentamiento, por así decirlo. Vamos a ver los tipos de ejemplos o en productos o alimentos en los que nosotros vamos a poder encontrar este tipo de bacterias. Entonces, Clostridium es muy característico que presente esporas, pueden sobrevivir durante años en el ambiente, regresar a la forma vegetativa cuando se les coloca en un medio favorable. Es lo que platicábamos ahorita. Tienen la espora y ahí va a vivir en el suelo, va a vivir en el polvo, en el ambiente, puede estar, por ejemplo, el botulinum puede estar años, y entonces hasta que encuentre ese medio favorable, hasta que entre dentro del cuerpo del paciente puede ser, pues ya es como que va a tener todas las necesidades, ¿no? Va a tener un nuevo cuerpo con una temperatura, va a tener un pH ideal, va a tener alimentación. Entonces, la forma vegetativa se refiere a eso, que va a ser como la forma viva de la bacteria, ¿ok? Y entonces, con Clostridium en general, todos los géneros, decíamos, vamos a platicar si tienen esporas o no, vamos a ir viendo de manera más específica de qué manera los vamos a ir, cuál va a ser la puerta de entrada de cada uno de ellos. Y son potentes productores de una o más proteínas que son exotoxinas. Exo, que viene de la palabra fuera, ¿no? Entonces pueden secretar estas toxinas, tienen la capacidad de producir unas toxinas que son precisamente proteínas. Y estas toxinas van de acuerdo a las especies que vamos a tener de Clostridium. Hay una toxina o un grupo que se llama histotóxico, que es el que incluye a Clostridium perfringens. Entonces, histo, que viene de la palabra de tejido, yo ya sé que Clostridium perfringens me puede hacer una afectación a nivel de tejido por esta histotoxina. Entonces, Clostridium perfringens pertenece al grupo de histotóxico. Tenemos un segundo grupo de toxinas, que es el grupo de los neurotóxicos, en el cual va a estar incluido Clostridium tetani y Clostridium botulinum. Con tetani y botulinum, entonces aquí al ser una neurotoxina, vamos a tener afectaciones a nivel del sistema nervioso. Vamos a ver cómo el tétano, por ejemplo, de un traumatismo que tuviera la bacteria, que nosotros regularmente lo asociamos a un fierrito o algún objeto que esté oxidado, ¿no?
cómo le da el paso a la bacteria y vamos a terminar con un tétano, tenían una enfermedad de tétanos. Pero entonces este tétano afecta sobre todo, vamos a ver cómo afecta el sistema motor, cómo afecta todo mi sistema nervioso. Y por último está el grupo de enterotóxicos, que incluye el Clostridium difficile o difficile, también está. Entonces, el Clostridium difficile me hace también referencia en dónde me va a afectar, ¿no? Entero de intestinos. Entonces, vamos a tener 4 especies de Clostridium que van a ser perfringens, tetani, botulinum y difficile. Hoy nada más vamos a platicar en las 2 horas de botulinum y tetani, es decir, vamos a tener esos del grupo de neurotóxicos. Entonces, los 4 me pueden producir ciertas toxinas. Y entonces, el que mi bacteria tenga una toxina, ¿se acuerdan? Decíamos que la acción puede verse de manera más rápida, se procesa como, se ve como si fuera un proceso tóxico dentro del cuerpo. Y aquí también nuestro diagnóstico y nuestro tratamiento va a cambiar porque ya tenemos una bacteria mucho más exigente, ¿no? Y es una bacteria que no solo me va a hacer una acción de adhesión, colonización, una infeccióncita como la que veíamos en estafilo, sino ya tengo una bacteria que puede ser mucho más agresiva por la producción de las toxinas. Entonces, estos son las 4 especies que pertenecen a Clostridium y todas son bacilos gram positivos, pero por ahí vamos a tener diferentes variaciones, incluso a nivel de tinción de gram. Vamos entonces a comenzar con Clostridium botulinum. Es la primera especie de Clostridium que vamos a ver. Y dentro de estas características, es un bacilo anaerobio obligado. Entonces, lo que me está diciendo es que Clostridium botulinum prácticamente no necesita el oxígeno para nada. Incluso si hubiera mayor cantidad, entre 5, 8 más o menos, o sobre ese porcentaje cercano a 8 de oxigenación, simplemente Clostridium no va a tener una reproducción, no va a crecer. Entonces, este es un bacilo anaerobio obligado. No necesita el oxígeno. Es más, si no tiene para nada oxígeno, es muchísimo mejor para el bacilo. Es un gram positivo, justo como lo observan en la imagen. Vamos a verlo en la tinción de gram de color morado todavía. Es el agente etiológico del botulismo. Engloba un grupo heterogéneo de bacilos anaerobios formadores de esporas de tamaño grande. Aquí veo 2 características de este bacilo, que me dice que es de tamaño grande y que también forma esporas. Entonces, confirmo de que este bacilo gram positivo sí es formador de esporas, por lo cual va a ser más resistente, por lo cual lo puedo encontrar en suelo, en el polvo, en el ambiente. Y ojo, aquí aunque esté en el suelo, en el ambiente, no es tan fácil o no comienza un proceso de infección en alimentos, por ejemplo, en comparación con otras bacterias, como una salmonela, por ejemplo. Porque dado que es exigente, decíamos que es anaerobio, entonces afortunadamente eso le quita como que una ventaja al Clostridium para poder estar en cualquier tipo de alimentos y que comencemos nosotros a tener un proceso de infección, ¿no? O una enfermedad que es el botulismo. Entonces, dado que son anaerobios anaerobios obligados, a nosotros huéspedes o a nosotros pacientes, pues nos da la ventaja de que no puedan estar contaminando cada rato o todos los tipos de alimentos, ¿no? Entonces vamos a tener un bacilo grande y este tamaño del bacilo a veces me facilita poder observarlo al microscopio en una tinción de gram o incluso poder diferenciar el bacilo de este Clostridium botulinum con el tipo de bacilos de los otros Clostridium. ¿Okay? Entonces es bacilo anaerobio gram positivo formador de esporas. Y la enfermedad de Clostridium botulinum pues es el botulismo. Tiene aquí que como parte de la virulencia tiene una neurotoxina que decíamos, es la principal característica de la importancia médica es que elabora una familia de neurotoxinas de extraordinaria toxicidad. Esta neurotoxina que sabemos que afecta al sistema nervioso se llama toxina botulínica.
Afortunadamente estas toxinas casi siempre tienen el mismo nombre de la especie o el nombre de la enfermedad. Entonces, es potente con una dosis letal estimada para los humanos de menos de 1 microgramo. Necesitamos una mínima cantidad para ingerir de esta toxina botulínica para que entonces nosotros empecemos un proceso de infección o empecemos a desarrollar una enfermedad de botulismo. Entonces, con 1 microgramo que se encuentra en el tipo de alimento del que vamos a platicar, vamos a tener una enfermedad por botulismo. Entonces, aquí vamos a tener una toxina botulínica, ¿ok? Y la toxina botulínica es una enzima que se llama meteloproteinasa que actúa en las uniones neuromusculares. Vamos a tener afectaciones musculares, vamos a tener aquí que esta enzima meteloproteinasa es un grupo de proteínas que ya lo que hacen es una degradación, incluso pueden degradar el colágeno. Es una acción como también de inhibición que hace. Y entonces dice que actúa en las uniones neuromusculares. Parte de la clínica de mis pacientes con botulismo, yo lo puedo observar a un paciente desde el momento que llega con botulismo porque voy a tener esas afectaciones musculares, ¿no? Neuromusculares. En esas terminaciones neurológicas vamos a poder ver en la carita del paciente, por ejemplo, en los niños, a veces los niños tiene una flacidez muy marcada que a veces el niño cuando lo cargan, que tenga botulismo, el niño se puede doblar, ¿no? No está esa rigidez que normalmente presentamos. Entonces aquí lo importante es que hay una neurotoxina que se llama toxina botulínica que necesitamos una pequeñita dosis para que pueda ser letal. Y miren, aquí tenemos la acetilcolina, es la mediadora de la activación de las neuronas motoras. Y aquí hay un bloqueo de su liberación y esta causa una parálisis flácida del sistema motor. Lo que hace la toxina botulínica es que inactiva esas proteínas que van a liberar la acetilcolina. Entonces, al inactivar a la acetilcolina, lo que nosotros ya no vamos a tener les decía, esa rigidez como tal, y entonces por consecuencia de eso vamos a tener nosotros las flacidez. En la imagen que ustedes observan existe una flacidez, sobre todo en la cara de los pacientes. Es sobre todo en ambos lados, no es como las parálisis faciales que nosotros normalmente observamos que puede ser de un solo lado, sino en este caso, en esta flacidez o en esta parálisis flácida que se llama con botulismo, se observan en ambas partes, es simétrica. En el caso de los pacientes, a veces esa flacidez no tiene voluntad de incluso el párpado. El paciente no puede permanecer con los ojos abiertos como normalmente estamos, sino esa flacidez hace que el párpado se caiga. Entonces no hay voluntad, no hay como esa tensión que nosotros normalmente podemos al momento de abrir los ojos, de movernos, ¿no? Entonces aquí es por la inhibición de la acetilcolina que genera la toxina botulínica o la neurotoxina, principalmente, la característica principal de un paciente con botulismo va a ser una parálisis flácida. Y botulismo no solamente afecta a los adultos, sino, les decía, también puede afectar a bebés. Entonces, depende quién va a ingerir, sobre todo que el botulismo se da por alimentos, pues depende quién ingiera la toxina, ¿no? Se clasifica en múltiples tipos. Vamos a tener una subclasificación de Clostridium botulinum que va a ir desde la letra A hasta la G con base a la especificidad antigénica de las neurotoxinas, pero las más importantes son 4. Son 4 tipos de neurotoxinas que me van a producir botulismo. Tengo la toxina A, la toxina B, la toxina E y la toxina F, que son las productoras de botulismo sobre todo. Pero las dos más frecuentes son la tipo A y la tipo B. Entonces pudiéramos decir que de las neurotoxinas que me van a producir un botulismo va a ser sobre todo la tipo A y la tipo B. Por eso, no sé si alcancen a ver, de hecho se las puse como en negritas. Entonces, existe una clasificación. ¿Por qué es importante esta clasificación? Como parte del diagnóstico, a veces ustedes tienen que llegar a nivel de qué tipo de toxina
me está causando este botulismo. O incluso hay parte del tratamiento, hay como una especie, como si fuera una vacuna, en donde este tratamiento está enfocado a diferentes tipos de toxinas, ¿no? Y sobre todo van a verse enfocado el tratamiento en el tipo A y en la tipo B. Todas las toxinas son lábiles al calor y se por encima de los 100 grados Celsius. Su termoresistencia disminuye con un pH ácido o una concentración elevada de sal. Esto que decíamos, que son lábiles al calor y se destruyen con rapidez por encima de los 100 grados Celsius. Entonces, lo que platicábamos hace un momentito, si yo pongo a hervir el agua, pues existe la probabilidad de que no todas las esporas se degraden. Entonces puedo tener por ahí todavía una espora si en el agua hubiera, en este caso, Clostridium, ¿no? Y entonces, al ingerir el agua, por ejemplo, y que todavía pudieran sobrevivir las esporas, pues vamos a poder iniciar un proceso de infección. No solo el grupo de Clostridium tienen esporas, van a haber otras bacterias que vamos a platicar, perdón, que tienen esporas. Y entonces, si están por encima de los de 100 grados Celsius, ahí sí pudiéramos tener la eliminación de las esporas, como en el caso de los procesos de esterilización, que están sobre 120, 121 grados Celsius. Entonces, aquí sí vamos a necesitar una temperatura mayor a la que normalmente nosotros utilizamos para hacer la cocción. Ahí. Dentro de las enfermedades clínicas que se va a ver presentada por botulismo, la manifestación principal o la enfermedad principal es el botulismo por alimento, así se llama. ¿Y qué tipo de alimentos? Van a ser alimentos que sobre todo no estén expuestos a temperaturas elevadas, ¿no? Van a ser alimentos que no son tan procesados. Alimentos, por ejemplo, que estén envasados, no sé si es la palabra correcta, envasados al vacío. Justo ahí en la imagen, por ejemplo, todos los embutidos, jamón, salchicha, todo este tipo de embutidos que no necesitamos nosotros un proceso para poder ingerirlos, ¿no? Una salchicha, a lo mejor tal cual la compramos en el súper y así de esta manera la ingerimos, o a veces no la calentamos, el jamón, todo este tipo de embutidos. Y los alimentos en los que a veces nosotros podemos contraer, aparte de que es embutido, muchos en los que se han aislado por botulismo, bacterias de botulinum, les decía, en tipo de alimentos que son envasados al vacío y principalmente enlatados. Sabemos que cuando se enlatan, pues a veces consumimos champiñones, no sé, aquí hay un chícharo, hay frutas. Entonces, en los enlatados, dime, David. ¿Cuál es la raza de animal más propensa a contraer enfermedades en botulismo? O sea, que nos refieren, ya sea una salchicha, jamón o cuál sería la más propensa. Bueno, el que siempre está expuesto puede ser en cerdos, aunque más que, fíjate qué tipo de alimento, el que nosotros pudiéramos realizar como una cocción o calentar, ¿cómo me explico? El que tal vez yo no consuma se me fue la palabra, ¿cómo le llaman? A este tipo de carnes frías. Carnes frías. Le acabo de decir. Ajá, o sea, los embutidos, más que nosotros pudiéramos ingerirlo independientemente, ya ven que hay de pollo, de pavo, de cerdo, siempre de los animalitos que están más expuestos, pues es el cerdo. Sin embargo, aun cuando sea de pavo y nosotros ingerimos el embutido, o que sea de pollo, que ahorita es de lo último que hay, y nosotros lo ingerimos, es el que sean crudos, por así decirlo, pues el que nosotros estemos más expuestos a contraer este tipo de bacterias, ¿no? No sé si me explico. Yo creo que tu pregunta va enfocado hacia, sobre todo, ¿no? El tipo de embutido, ya ven que hay de diferentes, hay de pollo, de pavo, de cerdo, ¿no? Que, bueno, al menos son los que conozco. Pero entonces aquí va sobre todo, más que sino el que esté, por ejemplo, en la imagen puede ser un chorizo argentino que tal vez yo no me lo coma semicrudo, exactamente, y entonces comenzamos un proceso de infección. ¿Okay?
Ahora, también fíjate que entre embutidos y enlatados se han dado mayormente los casos de botulismo por enlatados, pero les voy a decir una cosa, no es como para que tengamos miedo de que ya no voy a comer salchicha y no voy a comer mi jamón o mi enlatado, ¿no? Aquí sobre todo los embutidos y los enlatados en los que todavía se encuentran botulismo o algunas bacterias por botulismo son productos que no son ya tan comerciales, porque por ejemplo, aún así yo me coma una salchicha de Food Swan, no sé, no es comercial, regularmente estas marcas para sacar al mercado esos productos tienen un proceso de calidad y entonces son sellados, les decía, al vacío. Bueno, sí están hay incluso un área de calidad, hay todo un proceso. Entonces, los comercialmente conocidos, tanto los embutidos o enlatados, en el caso de enlatados, pues no sé, está de Valle, La Costeña, todo ese tipo de cosas. Afortunadamente, ellos llevan un proceso de calidad. Entonces, de los artículos que yo he leído, de los casos que se han dado todavía por botulismo, regularmente son en embutidos que se hacen como en empresas un poquito más pequeñas, que no tienen todo este proceso de calidad, todo este proceso de envasados. En el caso de los enlatados es lo mismo, son enlatados o curtidos, no sé cómo, curtidos creo que le dicen, que se dan, por ejemplo, que compramos a veces en algún pueblito y que ellos los enlatan. Entonces, este tipo de bacterias también tiene mucho que ver con todo lo que se hace previamente para que termine enlatado, para que termine el embutido. ¿Ok? Entonces, no es como para que ya tengan miedo y no vayan a consumir pues embutidos o los enlatados, porque los que compramos en el súper, les decía, comercialmente, pues sí tienen un proceso de calidad antes de salir a la venta. Los casos que todavía se han aislado, que ya son muy contados, pues sí son sobre todo son como empresas mucho más pequeñas, ¿no? Que a lo mejor no tengan ese cuidado. Entonces, sí, y entre embutidos y enlatados también se ha dado más entre enlatados. Por ahí he leído de casos incluso que han hecho demandas contra productos que fueron enlatados y entonces se hace un cultivo precisamente de este tipo de productos para ver si hay crecimiento de la bacteria. ¿Ok? Pero cuando hacen ese tipo de embutidos o enlatados, les decía, comercialmente, pues ya no tenemos tanto el riesgo. De hecho, no hay muchos casos por botulismo, afortunadamente. En comparación con una salmonela, por ejemplo, me daría más miedo comerme una salchicha. A lo mejor no sé si con ustedes decíamos el ejemplo de los hot dogs 15, ese tipo de cosas, ¿no? Porque están más expuestos y puedo contraer una salmonelosis más rápido que una infección por botulismo. Entonces, con botulismo por alimentos vamos a tener este ejemplo de alimentos que no necesitan tanta cocción, que no necesitan tanto preparado, que si yo voy a comer un alimento enlatado, tal cual lo estoy sacando de la lata, o incluso a veces hasta en la lata me ha tocado ver que consumen las personas los alimentos, pero no es muy frecuente. Decíamos que los comercialmente ya llevan un proceso. Y bien, se da una intoxicación secundaria a la ingesta de estos alimentos y el botulismo asociado a alimentos comienza de 12 a 36 horas después de ingerir la toxina. Entonces, dado que es una neurotoxina, la acción se da muchísimo más rápida. Y los primeros signos son náuseas, sequedad de boca, en algunos casos puede haber diarrea y posteriormente vamos a tener los signos propios de botulismo, que vamos a tener afectaciones en las terminaciones nerviosas, nervios craneales, incluyendo la visión borrosa, puede haber dilatación de la pupila y nistagmo, que como está la imagen, el nistagmo es cuando no se tiene voluntad de los ojos, ¿no? Como si tuviera, como esas caricaturas que de repente vemos, ¿no? Que puede desorbitarse. Entonces, estas son signos pues característicos de una afectación por botulismo. En el caso de que, como nosotros ingerimos, las náuseas, la sequedad de la boca, el caso de la diarrea, pues son propios porque están a nivel intestinal. Pero en cuanto entra la toxina, entonces, miren que alrededor de 12 horas pudiéramos comenzar ya el periodo de poder presentar los síntomas. Entonces, a diferencia de otras bacterias de las que hemos platicado, en las que todavía hacen una colonización, una invasión, una multiplicación, y yo tal vez una infección por estafilo,
la vengo a ver a la semana. En el caso de Neisseria que platicábamos ayer, al quinto, sexto, séptimo día yo empiezo a ver un cambio en secreción. En este caso con Clostridium, los signos, pues dado que es por una toxina, sí vamos a tener una acción más rápida, ¿no? Otro ejemplo que habíamos platicado de intoxicación por alimentos era con Staphylo aureus, ¿se acuerdan? Intoxicación por alimentos. Y también aquí hay una toxina y vamos a tener la acción mucho más rápida. Entonces, con botulismo vamos a tener una parálisis flácida, esa no voluntad de los músculos como tal, y después estos signos que pueden aparecer, sobre todo en la parte ocular, la visión borrosa, la dilatación de la pupila y el nistagmo, que es justo la imagen que teníamos ahí. Bueno, decíamos también que la parálisis se da de manera simétrica, no es como esa parálisis la que normalmente me puede producir, no sé si le ha tocado ver a algún paciente con una parálisis, ¿no? Que incluso cuando está sometido a diferentes cambios, pueden ser incluso por procesos virales, por estrés, regularmente solo una parte de la cara, ¿no? La mitad. En el caso de botulismo tenemos que es una parálisis flácida. Y la imagen que ustedes están viendo ahí es de un joven que tiene botulismo y no hay, les decía, esa voluntad para poder abrir, en el caso de los párpados, son ambos ojos, es la flacidez es en todo, pues todo lo que conlleva la parte de la cara, ¿no? En ambos lados. Entonces ahí hacen la referencia de que ellos le levantan el párpado al niño porque los párpados no tienen la voluntad para poder, dado por la inactivación de la acetilcolina, pues no puede él abrirlos de manera voluntaria. Y el síntoma más grave es sobre todo cuando ya nosotros vemos estos signos, cuando ya el paciente asiste con el médico, entonces tenemos que ya sea hacer un diagnóstico de manera rápida o empezar con el tratamiento. Si el niño te dice, no, es que sí consumió, ¿qué comió? A veces tenemos que hacerle todo ese tipo de preguntas a los pacientes, que si en dónde viven, que sí que consumió. A veces te dicen, no, pues fue por alguna lata, a lo mejor no solamente es un familiar, sino pueden ser dos familiares que tengan la misma sintomatología. Todo ese tipo de datos, pues en la parte clínica ustedes tendrían que preguntar, ¿no? No solamente en este caso con bacterias, en los parásitos, por ejemplo, se da mucho el caso de que depende en dónde viva el paciente, con cuántas personas vive, que si ha viajado recientemente. Entonces, no es tanto por sacarle plática a los pacientes, sino todo eso a ustedes les facilita poder hacer el diagnóstico. Y cuando ya se disemina la toxicidad, en este caso por la toxina botulínica, aquí vamos a tener una descendencia y entonces vamos a tener una parálisis respiratoria, que es la complicación más grave que vamos a tener por botulismo por alimentos. Principalmente va a ser la flacidez que se presenta, si no, vamos a tener entonces, me regreso tantito, la parálisis respiratoria. Y tenemos una segunda enfermedad, una segunda manifestación que no es tan frecuente comparándola con botulismo por alimentos y es un botulismo infantil, aunque sí se da por alimentos. Este botulismo infantil, las esporas germinan dentro del aparato intestinal, las células vegetativas producen toxinas conforme se multiplican y la neurotoxina es absorbida hasta la circulación. Entonces, este botulismo infantil se dan alimentos que sobre todo son consumidos por los niños. Los casos que se han tenido principalmente, o el alimento que causa botulismo infantil, en la mayoría de los casos, es la miel. A veces las mamás utilizan miel para limpiarle la lengüeta al niño, utilizan miel a veces en los chupetes, en chupones, y entonces este tipo de alimentos, que es la miel, es principalmente en donde se pudieran aislar esporas que tuvieran Clostridium botulinum. Llegan al intestino del niño y entonces acuérdense que las esporas es como que, wow, ya llegué aquí a un nuevo ambiente, tengo todas las condiciones, y entonces ejerce su acción de la toxina y se empieza a multiplicar, ¿ok? Hasta que llega a la circulación. Otro tipo de alimentos que puede ser es en leches de polvo, entonces regularmente son alimentos que están expuestos, ¿no? Botulismo infantil, pero los casos son muy, muy poquitos y ahorita menos. O sea, son contados los casos que se da por botulismo infantil. Esa entidad afecta de forma característica a niños menores de 1 año, sobre todo en edades comprendidas entre 1 a 6 meses.
Botulismo infantil entonces lo vamos a tener principalmente en niños menores de 6 meses. También acuérdense que si llega a nivel intestinal, pues ellos no tienen una microbiota tan desarrollada que contraataque o no le permita que el niño desarrollara tanta sintomatología. Son niños pequeñitos que apenas empiezan a hacer un crecimiento de su microbiota. Aquí puede tener el niño un estreñimiento, llanto débil, retraso del desarrollo, la parálisis flácida también, y por último, una insuficiencia respiratoria, que es también como que de los síntomas más graves que pudieran presentarse en un botulismo infantil. Hay la parálisis flácida, que les decía, yo creo que más adelante les puse la imagen del niño que no tiene tampoco la voluntad de los músculos, tal cual en las imágenes que veíamos con los adultos, ¿no? Aquí el llanto débil, pues ya es un niño que va perdiendo no esas defensas, más bien es como esa gana que tiene el niño, esa vitalidad que presentan los niños regularmente. Entonces, por eso pudiéramos observar en este caso el llanto débil o el estreñimiento, dado que hay una afectación a nivel intestinal. Tenemos un botulismo en heridas, y el botulismo en heridas es cuando se contamina la herida con un Clostridium botulinum y el organismo es capaz de crecer y producir estas toxinas. El periodo de incubación es generalmente más largo, que va de 4 días o más, en comparación cuando la adquirimos a través de los alimentos. Y los casos de botulismo por heridas se ha dado sobre todo en pacientes pues que utilizan drogas a través de jeringas. Decíamos, se prestan estas jeringas y si tuviera el contacto de una de esas jeringas con el Clostridium botulinum, es entonces cuando van a iniciar un proceso de la herida, ¿no? Entonces, prácticamente se crea una herida y es como entra el Clostridium botulinum. Entonces, por eso es un poquito más tardado también el proceso de cuando podemos observar la sintomatología. Pero también aquí está la presencia de la toxina. Siempre botulismo lo que va a hacer es un proceso como de intoxicación. Vamos a tener la acción de la... Y por último, hay una sugerencia que es el botulismo por inhalación. Hay personas que han hecho a través de ciertos estudios que pudiéramos inhalar las esporas de botulismo, y esto se le llama bioterrorismo. El bioterrorismo es cuando en algunos momentos se ha hecho, cuando utilizan, pues para hacer, no sé, entre países o entre localidades, hacer un ataque bioterrorista, es cuando utilizan microorganismos para poder afectar una zona o un estado o un país. Por ejemplo, antes se daba, o cuando yo estaba más chiquita, no sé si les tocó a ustedes, estaba muy de moda el virus del anthrax, que el virus del anthrax no es un virus, es una bacteria, ¿no? Pero sí era muy sonado como que el anthrax, ¿no? Que según mandaban cartas y te mandaban el anthrax. Entonces, esto era un tipo de bioterrorismo. Cuando entre ciudades o países pueden utilizar microorganismos para poder eliminar una cantidad, por ejemplo, de personas, ¿no? Y por ahí se sugiere que botulismo, que puede ser inhalado y empezar un proceso de infección, puede utilizarse como microorganismo para realizar un bioterrorismo. Y doctora, ¿ha habido un lugar donde Dígame. se ha comprobado que hayan hecho eso? Fíjate que ahorita, no, que fíjate que, pues ahorita ya casi no es tanto, pero sí ha ocurrido, ya no en los últimos años, pero si tú googleas bioterrorismo, sí han habido algunos casos. Yo creo que no hace mucho, no recuerdo el país, la verdad te inventaría el país, pero creo que sí, no precisamente con Clostridium, pero sí han utilizado otros microorganismos en algún momento. Déjenme, por ahí les busco un dato a ver si el lunes pudiéramos platicar de esos microorganismos, pero sí se ha dado el caso en algún momento de que utilicen microorganismos para poder, sobre todo, pues si nosotros inhalamos, más que nada es por inhalación, que pasara, no sé, algún tipo de avioneta y arroja algún tipo de microorganismo, pues es eliminación parcial de esa población, ¿no? Con Clostridium, dado que es un microorganismo que me puede afectar al inhalarlo, entonces hay una sugerencia que como que pudiéramos, ¿cómo decirlo?, utilizarse en algún momento, ¿no?
Pero claro, ¿quién aparte de una persona normal u ordinaria como nosotros vamos a obtener, o sea, para saber en dónde vamos a obtener un poco de esporas de botulismo, ¿no? Hasta el momento no he leído que haya casos de bioterrorismo por botulismo, pero sí han habido casos de bioterrorismo. Eso sí ha pasado. No sé qué pasó, que ya no veo mi diapositiva. ¿Ustedes la ven? Sí, doctora. ¿Sí se ve? Aparece, Yo Sí veo la pero veo. con el niño. botulismo infantil aparece. Sí, yo veo todo negro. Déjenme entonces se las presento otra vez. No sé qué me pasó. Ahí está cargando. Yo creo que es mi Teams. Se quedó ahí cargando. No sé si es mi... Ahí está. Les voy a adelantar. Química, ¿cuál era Mande. el periodo de incubación en heridas? ¿De 4 De heridas días? de 4 días a más. Ujú. De 4 días a más. De nada. Yo creo que es mi red porque está... Ok, hasta aquí nos quedamos. Yo veo negro ahora. Se ven. Yo Yo creo sí que es veo la mi... presentación bien. Ajá, sí se ve. Ahorita está en Ah, toxinas. no. Ya llegaron. A ver, yo ya me pasé. Déjenme nada más. No, si ya me pasé. Ay. Heridas. Ok, hasta aquí estábamos, ¿no? Con botulismo por inhalación. Yo creo que ahí nos quedamos. Entonces, podría esparcirse, decíamos, con aerosoles, así como en alimentos o en aguas. Y eso sería pues para eliminar pues una cantidad de personas prácticamente, ¿no? Para que pudieran morir. Pero hasta ahorita no se ha utilizado eh, botulismo. Por ahí hay muchas cosas que de repente las personas pueden comentar, aunque este botulismo por bioterrorismo sí es un tipo de manifestación o enfermedad que saben que si se inhala, entonces pudiera ocurrir, ¿no? Por ahí hay otras cosas como que de repente hay algunos laboratorios en algunos países que tienen cepas de la viruela. Ya sabemos que la viruela, por ejemplo, está totalmente erradicada, ¿no? Afortunadamente. Y entonces por ahí dicen que hay laboratorios que tienen cepas de viruela que en algún momento las pueden sacar para exponer y entonces comenzaríamos otro proceso de infección. Entonces, sí hay muchas cositas por ahí que de repente pudiéramos leer, aunque esto del bioterrorismo sí se ha utilizado en algún momento, no con botulismo, pero sí han utilizado. Y la propagación aquí sería por aerosoles. Luego de la transmisión por aerosoles, pues espera que la enfermedad clínica sea similar al botulismo transmitido por alimentos, pero más que nada es como una sugerencia, ¿no? No es como sugerencia para utilizarse, sino sugerencia de un tipo de manifestación, una vía de entrada que pudiéramos tener por bioterrorismo. Aquí para la parte del diagnóstico, ay, aquí está. Esa es la imagen del niño que les decía, que a veces los niños con botulismo los cargan y es como si se doblara el niño, ¿no? Por esta flacidez que es característica del botulismo. El diagnóstico, entonces, a ustedes les va a tocar confirmar que el paciente tiene la toxina, pero fíjense que confirmar la actividad de la toxina en los alimentos implicados. Es un poco complejo, pero si el paciente tuviera el alimento, o que dar el residuo, o que compran luego no sé, compraron 2, 3 tipos de enlatados, pudiéramos mandar a realizar un estudio de ese alimento para confirmar de que existe la toxina. Regularmente si comienza de un día a otro, puede ser que todavía haya el residuo de ese alimento en el enlatado, perdón, o si fuera una caja de salchichas, no es una caja, ¿cómo le llaman? Donde vienen envasadas las salchichitas, pudiéramos utilizar una de esas salchichas o ese tipo de alimentos para conseguir que hubiera la presencia de la toxina. También tendríamos que buscar la actividad de la toxina en el suero, en heces, ay, ¿por qué se regresa? En suero, en heces o en los jugos gástricos del paciente. Como es a través de los alimentos,
Entonces, pudiéramos hacer la detección de la toxina por materia fecal, porque el paciente pues, va a defecar la toxina que pasó a nivel intestinal. Hay también pruebas que pudiéramos detectar la toxina en suero o en el jugo gástrico, ¿no? Al nivel en donde va a ejercer la acción la toxina. Entonces, como es un poco más complicado el que el paciente todavía me guardó la lata, pues prácticamente uno come y desecha la lata, o si se terminó esos embutidos, tendríamos sobre todo que buscar la acción de la toxina en el paciente. Y aquí aquí más que el diagnóstico, si ustedes se dan cuenta, no vamos a realizar cultivos. Yo no me puedo esperar que en una enfermedad por botulismo, que el paciente ya va a empezar con una manifestación en las 12 horas. No me puedo esperar en un cultivo que tarda 3 días, ¿se imagina? Aquí no es cultivo porque no tengo una acción de infección de que el paciente va a empezar de manera paulatina a ejercer la acción de la invasión de la bacteria, sino aquí ya tengo una toxina. Mi tarea como médico entonces va a ser que si tengo un niño con estas parálisis, si tengo un paciente con una parálisis que me está platicando que a lo mejor consumió miel el niño o lechita en polvo, o si me está platicando el señor adulto que está paciente adulto ingirió, algún tipo de alimento enlatado, algún tipo de envasado al vacío, de algún tipo de alimento embutido, yo busque hacer ver si existe la toxina, porque es lo primero que yo voy a tratar de eliminar. Aquí ya no es solamente la bacteria. Acuérdense que aquí no es que tengamos dos cosas o dos acciones, pero es yo Clostridium botulinum, que ya soy una bacteria de por sí, voy aparte a ejercer un daño con una toxina. Entonces aquí ya no es solo de eliminar al Clostridium como tal, como bacteria propia que es, sino voy a tratar primero de detener la acción de la toxina, ¿sale? Entonces aquí va a ser buscar específicamente la acción de la toxina. No van a ser cultivos, aquí va a ser hacer el diagnóstico en búsqueda de la toxina. Y como parte del tratamiento, puedo tener una ventilación mecánica, si incluso tuviéramos pues una parálisis, una consecuencia más grave, podemos darle ventilación mecánica a mi paciente, problemas de respiración, la eliminación del microorganismo del aparato digestivo mediante el uso de lavados gástricos. Tratamiento puede ser para hacer la eliminación de la bacteria, que va a ser Clostridium, puedes utilizar metronidazol o penicilina. Penicilina aquí, que decíamos que está sobre todo enfocados para gram positivas, aunque es un bacilo, sigue siendo un gram positivo, tiene una pared gram positiva. Y vamos a dar una antitoxina botulínica trivalente frente a las toxinas A, B y E. Aquí el tratamiento, la tarea del médico va a ser pues de dos maneras: eliminar el microorganismo y poder eliminar la acción de la toxina. Aquí son dos cosas diferentes. Sí voy a eliminar al microorganismo porque es quien me está produciendo la toxina, pero entonces también tenemos que eliminar las toxinas que ya están realizando una función dentro de mi paciente. El metronidazol o la penicilina o el lavado gástrico lo voy a utilizar para eliminar el Clostridium botulinum y detener que él siga produciendo las toxinas. Pero ya una parálisis que decíamos que hay afectaciones en terminaciones nerviosas, que ya tengo comprometido aquí mi sistema nervioso, pues entonces que ya está la toxina haciendo este daño, vamos a darle una antitoxina. Y esta antitoxina, que es la imagen que ustedes ven abajo, que dice Novartis, antitoxina botulínica, es muy parecido a una vacuna. Entonces, hay que inyectarle la antitoxina al pacientito y si ustedes se dan cuenta, hay una trivalente que está sobre las toxinas tipo A, tipo B y tipo E, porque vimos los 4 tipos de toxinas más frecuentes, pero siempre o en la mayoría de los casos la tipo A y la tipo B son las que normalmente encontramos en los casos por botulismo. Entonces, es como si fuera un virus. Acuérdense que las vacunas a veces están orientadas a diferentes serotipos de esos virus, ¿no? Lo mismo va a ser en este caso, porque yo como médico no voy a saber si ese botulismo me lo está causando una cepa botulínica tipo A, una cepa botulínica tipo B, ¿no? Entonces, estas antitoxinas que se llaman, están orientadas sobre todo a 2, 3 tipos de cepas diferentes.
y las más frecuentes, vuelvo a repetir, que es la B. Entonces, el tratamiento aquí va a tener dos acciones: eliminar el microorganismo y poder eliminar la acción de la toxina. Para eso es la antitoxina. ¿Ok? Y por último, si el paciente queda con secuelas, vamos a considerar terapia, ¿no? Si mi paciente después de esta parálisis flácida tiene secuelas, entonces pudiéramos considerar, que el paciente tomara terapia, como los pacientes tal cual cuando tienen algún tipo de parálisis llevan un tratamiento, ¿no?, de terapéutico. Entonces aquí también sería una opción que el paciente tuviera terapia. Y, doctor, y terapia de movimiento igual ayudaría bastante, ¿no? Sí, exactamente. Ya ven que estos pacientitos que les dan parálisis, no precisamente por botulismo, tienen su proceso de terapia. No sé, ya les toca, creo que a los fisioterapeutas, ¿no?, dar este tipo de terapia, como que para que sí cuesta un poco después con los pacientes con botulismo, que puedan poder, que como que regresaran los músculos de repente como que al lugar. Entonces sí sería sobre todo aquí por terapia si está muy marcada la parálisis en los pacientes. Bueno, ¿dudas, preguntas con botulismo? No. ¿Nada? Perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir con una segunda especie de Clostridium, que es Clostridium tetani. Yo creo que es problema mío de las diapositivas porque me pone algo de mi... Así se está grabando. No sé, como que se apaga solita y vuelve a aparecer. Me dice algo de mi red. Pero Entonces debe nosotros ser que no. hacemos. ¿Sí? Sí. Entonces, hasta ahí tengo la Clostridium tetani. Me aparece una leyenda así moradita arriba y me dice algo de como que red insuficiente. Entonces debe ser mi internet. Bueno, entonces vamos a continuar con Clostridium tetani. Y Clostridium tetani, que es quien me produce la enfermedad de tétano, es un bacilo también gram positivo. Forma esporas con facilidad en la naturaleza y también en los cultivos. Su espora terminal redonda da al organismo una apariencia de baqueta de tambor. De hecho, abajo hay una imagen donde están los bacilitos como naranjitas y este bacilo aparece, es como si estuviera un poquito más redondita. Arriba, que sí es una tinción de Gram, tal cual, y es una imagen real, se observa que son positivos, que son bacilitos, pero miren, no siempre se observa con esa característica, pero Clostridium tetani en muchos de los casos nos permite observar le dicen baquetita de tambor, pero es una terminación un poco más redonda. Esto a veces me ayuda, pues a nosotros los químicos nos facilita hacer el diagnóstico. Sí se puede, aunque la tinción de Gram no es un método diagnóstico característico como el que hemos estado repitiendo en las otras bacterias, sí a veces se realizan, por ejemplo, en un paciente con botulismo en herida, pudiéramos obtener de ahí la muestra y hacer una tinción de Gram, y a veces podemos ver las diferentes especies de botulismo en este caso, y vemos estas características que nos permiten hacer la diferenciación. Entonces, este bacilo es positivo, también es formador de esporas, eso le permite que esté expuesto en superficies también, y la condición que tiene, ¿no?, con la baquetita de tambor, requiere de condiciones anaerobias estrictas. Todavía botulismo me permite como que una cantidad de oxigenación. Todavía botulismo pudiera no crecer sobre superficies que tuvieran una cantidad de oxigenación. En el caso de tetani, es un anaerobio estricto. Este es casi nulo lo que va a poder utilizar de oxigenación. De acuerdo a lo que estábamos platicando previamente en las generalidades. Y también Clostridium tetani tiene una toxina, es una toxina tetanoespasmina, es una toxina tetánica, se conoce como una toxina tetánica, también es una metaloproteinasa,
y degrada una proteína requerida para la liberación del neurotransmisor de la vesícula en el sitio apropiado de las membranas presinápticas. Y los neurotransmisores, en este caso, puede ser glicina o ácido gamma aminobutírico, afectan las neuronas inhibitorias. Lo contrario que platicábamos con botulismo, que hay una flacidez, es como si, dime Julio, veo tu manito, Sí, química. dígame, mande. La imagen no muestra una bacteria gram negativa porque es rosita. Ah, no, fíjate que a veces tendríamos, voy a regresar tantito. Fíjate que se ve rojita, pero a veces sí tenemos que tener mucho cuidado con las tinciones de Gram, porque qué bueno que comentas eso. A nosotros los químicos tenemos que tener mucho cuidado con las coloraciones, que la tinción de Gram no tenga precipitados, de que no esté muy diluido. A veces los colorantes se tienen que preparar en el laboratorio y pudiera parecer que tenemos una Gram negativa, aunque cuando ya se muestra al microscopio se ve más morada. No, a veces, en dos imágenes creo anteriormente que les puse fue un ejemplo de una, a ver, voy a regresar en la anterior. A ver si están aquí. Mire, bueno, esta fue la misma que les puse, no está. Pero hay unas diapositivas que les puse anteriormente, los bacilos, y preferí ponérselas de esos bacilos que están como con figuras hechas en computadora porque sí se ven más morados. Dado que no es un tipo de bacteria que pudiéramos teñir con mucha facilidad, a veces sí nos cuesta un poco de trabajo poder distinguir entre los colores, pero sí es una gran positiva. No se aprecia bien en la imagen, de repente se ven como un color vino, pero sí son moraditas. Ya cuando lo ves al microscopio sí son moraditas. No son como ese rojo, como ese rosa pálido que muestran las negativas. De repente la imagen pudiera parecerse más rojito, pero sí son positivas, ¿vale? Sí son bacilitos y se ve el tamborcito. Pero qué bueno que haces el comentario para que no nos fuéramos a confundir ahí. A veces incluso aquí entre nos, cuando no se hacen bien las tinciones, todo, aunque sabes que es un paciente que tiene un estafilo aureus, por ejemplo, que ya se lo has aislado antes, tenemos a veces equipos en donde ya nos dice el nombre de la bacteria, haces la tinción de Gram mal hecha y de repente te queda todo rojo. Entonces, tú dices, es un estafilo y están en racimos y de repente ese tipo de problemas con las coloraciones nos pueden dar un falso positivo en el caso de que fuera una bacteria Gram positiva. Pero qué bueno que lo mencionas porque sí son positivos y aunque no se aprecia muy bien lo morado, sí son, deberían de verse un poquito más moraditos, pero es seguro por la imagen que subieron. De hecho, están algunos bacilos como que hasta rotos, como que no tienen la continuidad, si lo logran ver. Gracias. No, gracias a ti. Bueno, entonces platicábamos con la acción de la toxina, con la toxina de botulismo, decíamos que existe esta flacidez, como que no hay una rigidez, yo lo veo así, ya sea de la cara, del cuerpo del paciente. Por lo contrario, con tétano, lo que sucede aquí es como una excitación a las terminaciones nerviosas. Es lo contrario que platicábamos de botulismo. Entonces aquí afectan, dicen las neuronas inhibitorias, pero esta excitación precisamente a las terminaciones que me produce la toxina tetánica o la tetanoespasmina es lo que me da la característica en los pacientes con tétano, que pueden ser estos espasmos musculares. Es como si el paciente cada cierto tiempo recibiera unos choques eléctricos. Entonces, estas excitaciones de las terminaciones hace que el paciente tenga lo característico, parte de los síntomas que ahorita vamos a platicar, hay una triada característica con tétano, es que tenga estos espasmos musculares, que el paciente de manera involuntaria tenga cada cierto tiempo los espasmos, ¿no? Esta imagen que está aquí es de un paciente con tétano, de hecho es una figura, a lo mejor la han visto en otras partes, eh, no sé, es una pintura antigua en donde pues dibujan a un paciente con tétano y es precisamente una de las características de los pacientes con tétano el que tenga estos espasmos musculares. Y aquí
El periodo de incubación del tétano varía desde unos pocos días hasta semanas. La duración del periodo de incubación está directamente relacionada con la distancia de la herida primaria al sistema nervioso central. Entonces, ¿dónde vamos a recibir la herida primaria? Pues va a ser donde recibimos ese traumatismo. Sobre todo, les decía, estamos culturalmente, decimos, cuando vemos algo oxidado, ¿no? Te va a dar tétano. Entonces, no son exclusivamente los objetos que estén oxidados. Siempre que recibamos algún tipo de traumatismo, puede ser con una astilla o con los fierritos que normalmente los relacionamos, no es en sí, tendría que tener, en este caso, bacterias tetánicas para poder iniciar un proceso de infección. No sé si alguien iba a preguntar algo, ¿no? Entonces, dime, Marisela. Bueno, no es pregunta, es como que si puede regresar la diapositiva. La anterior, pero... ¿dónde está la toxina? ¿O cuál? Ah, sí, esa. Ok, espera entonces. Lo que les platicaba entonces aquí es que, no de nada. Lo que necesitamos aquí es que haya un traumatismo. ¿Y dónde puede ser ese traumatismo? Pues depende si fue en el pie, porque andaba sin zapato, o puede que yo ahí haya iniciado el proceso de infección. Puede ser que luego entre la espalda, hay trabajadores que luego se echan a la espalda cierto tipo de productos, objetos para cargar, y entonces ahí inicia, es la infección primaria. Puede ser que yo toco algo, entonces ahí en las manos recibí este traumatismo. Depende en la zona qué tan rápido llegue a mi sistema nervioso central. Vamos a empezar a la sintomatología o las características clínicas que son presentadas por, en este caso, por TED. ¿Okay? Bien. ¿Ya puedo cambiar? ¿Sí? Sí, gracias. ¿Ya? De nada. Entonces, lo que decíamos con esta diapositiva es, sobre todo de la infección primaria, a que llegue al sistema nervioso central. De eso va a depender que sean días o incluso hasta semanas. Hay otros casos de microorganismos que sucede lo mismo. Por ejemplo, la rabia, que es un virus, también depende de dónde reciba yo la mordedura y en lo que viaja al sistema nervioso central, vamos a tener la presentación de los síntomas. Lo mismo es aquí con tétano. Y ahora sí, las esporas se introducen en las heridas contaminadas, puede ser también con tierra o con cuerpos extraños. A menudo las heridas son pequeñas, puede ser una herida punzante con una astilla, lo que decíamos. Entonces, si yo me lastimo con esa astilla, con ese clavo, puede ser, necesita ese clavo, necesita esa astilla tener los microorganismos, hacer esas esporas. ¿Y por qué sabemos que son unas esporas? Porque si estaba en un clavo, si estaba en una astilla, significa que esa bacteria resistió a los cambios de temperatura expuestos, a los cambios de pH, a los cambios de humedad, todo eso que nosotros vivimos en el ambiente. Acuérdense que a veces la bacteria sale al medio exterior y entonces se degrada o se muere. En el caso de estas bacterias que tienen las esporas, esta espora es como si le diera esa capita para que pueda resistir más tiempo en este tipo de superficies o en este tipo de cuerpos extraños. Entonces, si tenemos el traumatismo y es cuando le damos el pase a las esporas para poder llegar hasta el sistema nervioso. Y ahora, dentro de estas manifestaciones vamos a tener principalmente un tétanos generalizado. Una de estas enfermedades es el tétanos generalizado y es la forma más frecuente en cómo nosotros vamos que nosotros vamos a observar a un paciente con tétano. No es la única, pero sí es la más. Dentro de este tétanos hay una afectación de los músculos maceteros que le llamamos trismus. Ahorita vamos a ver las imágenes. Hay una sonrisa sardónica característica que resulta de la contracción mantenida de los músculos faciales. Puede haber babeo, sudoración, irritabilidad y unos espasmos persistentes de la espalda, que son los espasmos musculares que vimos ahorita en la imagen. ¿Se acuerdan de este señor? A estos espasmos musculares tienen un nombre propio que se llama opistótono. Lo que decía entonces con el tétano, que lo vamos a confirmar ahorita en cómo hacer el diagnóstico,
Tétano tiene una triada característica, son 3 signos característicos de tétanos, que va a ser el trismus, va a ser la sonrisa sardónica y va a ser el opistótonos. Ahorita me regreso con eso, nada más quiero que vean la imagen de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, ahorita les voy a poner la imagen para que puedan ver el... Ok. El trismus y la sonrisa sardónica son afectaciones faciales. Entonces, el paciente es como si se estuviera sonriendo así permanente. Desde que entra el paciente vamos a ver la contracción de estos músculos maceteros, que es el trismus, y la sonrisa sardónica es como si fuera, más que como el guasón, que ya ven que se está riendo todo el tiempo, algo similar cuando hay una contracción en esta parte facial y entonces el paciente es como si estuviera sonriendo de manera permanente, pero no es precisamente por las contracciones que existen, ¿no? No es que el paciente quisiera estar sonriendo, es algo involuntario que sucede, ¿no? El trismus y la sonrisa sardónica están en la parte facial, decíamos, y el opistótonos va a ser la contracción muscular. Estos 3, perdón, los espasmos musculares. Estas 3 van a ser la clásica de un tétanos generalizado. Cuando yo vea a mi paciente con un trismus, con una sonrisa sardónica o con que tenga episodios de opistótonos, entonces quien me produce todo esto, pues es el tétanos, ¿no? A veces no necesitamos hacerle otras pruebas confirmatorias porque es lo clásico que me va a hacer tétano, ¿no? Estos 3 síntomas que son característicos. Hay una imagen que no sé en dónde anda, donde están los sardónica y opistótonos, para poder confirmar y ver cómo se observa cómo se observa en el paciente. Entonces, tétanos generalizado es la manifestación más frecuente. Dentro de las complicaciones que puedo tener por un tétanos generalizado, puede tener mi paciente arritmias cardíacas, fluctuaciones a la tensión arterial, que de repente se eleve su tensión y de repente también tengo una baja considerable, sudoración profusa y deshidratación. La misma sudoración, el mismo babeo, todas estas complicaciones pueden llevar a que mi paciente tenga una deshidratación. El que tenga la sonrisa sardónica que decíamos, puede que el paciente tenga un babeo. No es involuntariamente el paciente puede tener incluso semiabierta la boca, entonces eso va a hacer que haya un babeo. ¿Okay? Entonces, estas complicaciones, decíamos, arritmias cardíacas, las fluctuaciones de presión arterial, la sudoración, la deshidratación. Tenemos también otra enfermedad, aparte del tétanos generalizado, que es un tétanos localizado, y aquí solo hay una complicación en la musculatura del lugar de la infección primaria. Un tétanos localizado a veces, si el paciente puede tener un traumatismo, sabemos que hay una vacuna del tétanos, ¿no? Entonces, a veces pudiéramos aplicar vacuna o aplicar la antitoxina sobre todo, y eso permite de que no se disemine, en este caso, las esporas, y tenemos solo un tétanos a nivel de donde se realiza el traumatismo. Eso sería un tétanos localizado. Solo hay una complicación muscular de la zona en donde se recibe el traumatismo. ¿Okay? Puede haber un tétanos cefálico, que es la localización primaria de la infección, donde se realiza la complicación es en la cabeza. Podemos tener un tétanos neonatal, se asocia de forma característica a una infección inicial del muñón hasta generalizarse. Entonces, este tétanos neonatal puede ser, pues, por consecuencia de una infección de la madre, inicialmente en el muñón, y entonces después que el niño nace puede empezar a desarrollar todo lo clásico que platicábamos con el tétano generalizado. Entonces, pueden ser 4 diferentes tipos de tétanos. Va a ser un tétanos generalizado, que en la mayoría de los casos es la forma clásica en la que se presenta, tétanos localizado, tétanos cefálico y tétanos neonatal. Como parte del diagnóstico que decíamos, vamos a
observar al paciente, ahí tiene la imagen de un niño precisamente con un opistótonos, y aquí puede haber un cultivo anaerobio del tejido tomado de la herida contaminada, pero los cultivos, les decía, son muy tardados. Mínimo tenemos que dejar 3-5 días cultivando para poder aislar el crecimiento bacteriano. Entonces, aquí tomaríamos ese tejido, ¿no? Y en el paciente no sino los anticuerpos dirigidos frente. Es un poco más complicado aquí hacer el diagnóstico con la toxina, pero afortunadamente podemos generar anticuerpos que van a ser detectados a través de sangre. Pero principalmente el diagnóstico de tétanos, dado que el tétanos generalizado va a ser la causa más frecuente, aquí va a ser un diagnóstico totalmente clínico. Si por ahí les llegan a preguntar cómo hacer un diagnóstico de tétano, va a ser un diagnóstico clínico en el que yo voy a observar las características propias que me produce tétanos, que decíamos. Yo creo que aquí debe de estar la imagen. ¿Dónde les dejé esa imagen? ¿Será que no se las puse? Entonces, la clínica del paciente va a observar el trismus que decíamos, que van a ser estos músculos maceteros, va a ser la sonrisa sardónica y va a ser el opistótonos, que van a ser estos espasmos musculares precisamente. Si yo veo que mi paciente cumple con los 3 puntos principales de tétanos, entonces yo sé que no hay otra bacteria u otro microorganismo que me produzca esta misma sintomatología o estas mismas características clínicas. Entonces, como parte del diagnóstico, principalmente es un diagnóstico clínico, ¿sale? Química. Si no dígame. Dice de la tríada, yo vi que pasó la diapositiva hace como 2 diapositivas anteriores a esta. Sí, cuando la estaba las buscando, 3 sí la fotitos. encontró. Sí. Ajá, estaban las 3, la tríada. Ay, es que está, a ver. Es que está, ahí, por ejemplo, yo no veo nada. Todo es. La acaba de Ah, pues ahí está. Ahí está. Me la pasé de largo, perdón. Yo decía, Que yo la se la puse. pasa rápido. Sí, es que si le doy clic, se queda como que hay un rato, entonces mi desesperación. Ahí está la triada. Gracias. Gracias, Vivi. Entonces, lo que decíamos, la risa sardónica, que el paciente está como que todo el tiempo sonriendo, el trismo, que también son estas como una contracción a nivel facial, y el opistótonos, que son estos espasmos musculares. Entonces, pues no es común que yo vea, sobre todo en esta parte facial, estos puntos importantes, ¿no? En el paciente. Entonces, retomando la parte del diagnóstico que decíamos, el diagnóstico de tétanos va a ser principalmente clínico. Ver esa risa sardónica, ver ese trismo, el opistótono, y también preguntarle al paciente si ha recibido un tipo de traumatismo. Hay pacientes pues que no le toman importancia, personas que nunca se han vacunado. Entonces, sí es importante hacerle esta serie de preguntas a los pacientes, ¿ok? Pero estos 3 puntos, la triada, es como que lo más característico de un tétanos generalizado. Entonces, el diagnóstico, decimos, es clínico. Si yo tuviera un tétanos, sobre todo localizado, puedo hacer entonces la obtención del tejido y realizar un cultivo, en dado caso que fuera localizado. Si tengo yo un tétano cefálico, entonces podemos buscar los anticuerpos específicamente en la sangre de los pacientes, ¿ok? Pero el generalizado, decíamos, es el más frecuente. Y ok, hasta aquí nos quedamos. Y por último, en la parte del tratamiento, requiere de desbridamiento de la herida primaria. A veces se ve por contaminación la herida, y un desbridamiento sería entonces retirar toda esa como que zona muerta, por así decirlo. Desbridamiento de la herida hace referencia a que tendríamos que retirar todas esas, más que células muertas, pues es todo lo que está, ¿cómo le llamaríamos? Toda la parte necrosada del cuerpo. Exactamente, donde hay una necrosis, exactamente, gracias. Esa parte la tendríamos que retirar y esto es a lo que le llamamos desbridamiento, ¿no?
ese sería entonces cuando tenemos, hay una necrosis o tenemos, se observa la herida donde se recibió el traumatismo. La administración de penicilina o metronidazol también me ayudan a destruir las bacterias y tendríamos que utilizar también una antitoxina para poder parar la acción de la toxina. Y esta antitoxina es específica para tétanos, es una antitoxina tetánica, que de hecho ahí también les puse la imagen. Entonces, aquí vamos a tener también dos acciones. Eliminar a Clostridium tetani mediante penicilina o metronidazol y poder parar la acción de la toxina, y esto lo vamos a hacer específicamente con la antitoxina. Les digo, es muy parecido a una vacuna, y entonces la inyectamos en el paciente para que no se siga diseminando la función de la toxina. Entonces, aquí sí son dos funciones en el tratamiento, y aunado a esto, ver si hay una afectación del tejido que se haya dado por la herida, ¿no? Donde recibió el traumatismo mi paciente. Entonces, aquí hay que ver todo, pues, sobre todo, hacer la eliminación del parásito, poder detener la acción de la toxina y, por último, buscar si mi paciente tiene afectaciones del tejido, la lesión. Y hay una vacuna, esta vacuna es una protección contra tétanos, es dependiente de anticuerpos y solo puede lograrse mediante la inmunización activa o pasiva. Las vacunas contra tétanos se basan en un toxoide tetánico. Es una neurotoxina modificada que induce la formación de una antitoxina protectora. Sabemos que todas las vacunas es como si tuvieran el virus, fueran virales, virus atenuado. En este caso, que es una bacteria, lo que hacen es buscar la neurotoxina y la modifican, y es como si nuestro cuerpo entonces ya hubiera reconocido a la neurotoxina tetánica, y entonces es la manera en cómo nosotros vamos a generar estos anticuerpos, ¿no? Entonces, afortunadamente, ya hay vacunas. Nosotros tenemos vacunas contra tétanos. La prevención consiste en una vacunación, son 3 dosis del toxoide tetánico, seguidas de una dosis de recuerdo que nos las tendríamos que poner cada 10 años. Por ahí todavía, ahorita les voy a poner de hecho un cartel de la CDC, creo que es, cuando hacen las sugerencias para poder hacernos estas vacunas. Entonces, de recuerdo o para reafirmar, cada 10 años nosotros adultos nos tendríamos que poner la vacuna contra el tétano. Ese es el cartel, si es de la CDC. Entonces, nos dice, para niños pequeños pueden aplicarla 2, 4 y 6 meses, poder aplicarla también entre los 15 y 18 meses o entre los 4 y 6 años. Y preadolescentes entre los 11 y 12 años, y nosotros adultos tendríamos que colocárnoslas, que aplicárnoslas, mejor dicho, cada 10 años, ¿ok? Pues por ahí también chequen cuándo se pusieron su última vacuna. Entonces, en resumen, ya para finalizar, con botulismo, que es un Clostridium, va a ser sobre todo por alimentos. Sabemos que es una bacteria que no es tan frecuente, afortunadamente, necesita ciertos requerimientos. Sin embargo, es una bacteria que al tener una espora puede vivir incluso años de manera externa, ¿no? Lo más importante que vamos a tener dentro del botulismo va a ser esta parálisis flácida, que es lo clásico que me puede producir botulismo. En el caso de un Clostridium tetani, vamos a tener la triada que decíamos que me va a ayudar también para el diagnóstico, y en ambos casos, tanto para botulismo como para tétano, vamos a dar un tratamiento que vaya enfocado a la eliminación de la bacteria, ya sea por botulínica o sea tetani, y vamos a parar la acción de la toxina, sobre todo, en ambos casos, ¿ok? Y tétano, pues necesitamos más bien la puerta de entrada o la transmisión, se da sobre todo por un traumatismo, ¿ok? Necesitamos de alguna manera lesionarlos para permitirle el paso de las esporas. ¿Cuándo vamos a iniciar un proceso con tétano? Pues depende en dónde reciba yo esta acción y llega a mi sistema nervioso central para que empiece a tomar acción la toxina, ¿no? En el caso de botulismo, como es por alimentos, 12, 24 horas después a que yo ingiera los alimentos, vamos a empezar con toda la sintomatología. ¿Ok? ¿Hasta aquí dudas o preguntas, doctor? ¿Nada? Yo. ¿Sí?
¿Quién me habló? ¿David? No. No. ¿Preguntas? ¿Nadie? Escuché una vocecita. Bueno, entonces,